Hola chicos, espero que estén súper mega bien. Mi nombre es Natalie Corona y soy de Santiago, de la Iglesia Bautista de Estación Central. Bueno, a lo que nos convoca, hoy nos toca hablar de Josué. Espero que hayan hablado o haber escuchado de él un poquito. Lo más probable es que hayan escuchado ciertas historias de él. Él tuvo una importancia muy grande dentro del pueblo de Israel y fue la de liderar después de Moisés. Igual yo creo que fue una carga súper pesada para él tratar de equiparar también el level que dejó Moisés antes, ¿cierto? Pero Dios estuvo con él en todo momento. Y vamos a ver algunos momentos de la vida de Josué que fueron súper importantes. Si bien en todo el libro, en sus 24 capítulos, si bien se ve como mucho, pero es totalmente interesante y muy entretenida, muy interesante, muy buena la historia que Josué nos muestra. Josué tuvo las indicaciones de Dios de hacer lo siguiente, de indicar al pueblo de que tenían que prepararse. ¿Para qué? Para cruzar el río Jordán y poder mostrar las maravillas de Dios a los demás y los milagros que también Dios había hecho con Moisés anteriormente. Entonces Dios le entrega ciertas indicaciones y le dice que nadie podrá enfrentarse contra Josué. Dios le pide que sea fuerte, que sea valiente, que obedezca la ley y que reflexione en ella día y noche. ¿Para qué? Para que estuviera totalmente firme y no flaqueara su confianza en Dios. Josué mandó a preparar al pueblo, que juntaran provisiones, porque claramente el viaje iba a ser pesado, iba a ser agotador. Entonces ellos tenían que prepararse muy bien. Pero antes de eso, Josué ideó un plan maravilloso, que fue enviar a dos espías a el pueblo, a la ciudad de Jericó. Y esos espías fueron a ver cómo la ciudad funcionaba, de qué forma poder entrar, para poder conquistar esa ciudad que Dios desde antes ya les había prometido que iban a tener que conquistar. Y resulta que estos dos espías fueron a la ciudad de Jericó, estuvieron ahí dando vueltas y se encontraron con una prostituta, Rahab. Rahab les recibió en su hogar. El hogar de Rahab estaba en la orilla de los muros de Jericó. Jericó era una ciudad que estaba totalmente rodeada por muros. Hagamos cuenta que hay casas como de estilo departamento y por dentro está toda la ciudad. Entonces la casa de Rahab estaba justo en el borde del muro de Jericó. Por ende, cuando el rey de Jericó se enteró de que habían espías mandados por Josué, que eran israelitas, los mandó a buscar, pero por todos lados. Y resulta que al final Rahab los ayudó, los escondió, despistó a los guardias para que fueran a buscar a otra parte. Totalmente una teleserie venezolana. Y resulta que Rahab le pidió a los espías que pudieran perdonar su vida y la de su familia, porque ella reconoció que era Dios y reconoció que ellos estaban ahí para poder atacar el pueblo, pero ella reconoció a Dios como el Dios de dioses. Eso fue lo que ella les dijo. Así que acordaron que Rahab tenía que colgar un cordel rojo para que nadie pudiera dañar a su familia. Bueno, cuento corto, los israelitas pudieron huir de Jericó, se escondieron, llegaron a donde estaba el pueblo de Israel, le contaron a Josué todo lo que había pasado y bueno, llegó el momento de cruzar el río Jordán. Y resulta que dejaron todos sus puestos listos, sacaron todo lo que tenían que sacar y resulta que Dios les dio ciertas indicaciones. Les dijo que el arca del pacto lo tenían que llevar se me fue. Ya me acordé, los levitas. Los levitas iban a llevar el arca del pacto y cuando ellos pisaran el río, el río iba a dejar de fluir, iban a poder pasar los israelitas por el suelo seco, al igual como Dios lo hizo con Moisés antes, y iban a poder cruzar el río todos.
Entonces eso fue lo que pasó. Los levitas con el arca del pacto pisaron el río, los israelitas, todo el ejército pudo cruzar y Dios le dio una indicación a Josué. Entonces Josué ordenó de que 12 hombres, uno de cada tribu, pudiera ir a donde estaba el río seco aún, porque los levitas aún estaban ahí, y pudieran sacar 12 rocas, una cada una, y que se las llevaran al hombro y las dejaran a la orilla del río para que todas las generaciones posteriores pudieran recordar y pudieran ver otro de los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Entonces así lo hicieron. Sacaron las piedras, las rocas y las dejaron ahí. Dios también le dio la indicación a Josué de que pudieran todos los hombres circuncidarse. Ustedes saben lo que es la circuncisión, ¿cierto? O sea, igual de haber sido muy heavy en ese tiempo. O sea, no había anestesia, no había lo que había hoy. O sea, ouch, terrible. Pero bueno, le hicieron caso, todos se circuncidaron. ¿Por qué razón? Porque la generación que ya estaba era una generación que era nueva, entre comillas. Las generaciones pasadas de Moisés, con lo que Dios había hecho, el pacto, se habían circuncidado, ya habían muerto en los 40 años que también dio vuelta al pueblo de Israel. Entonces tenían que circuncidarse de nuevo. Y se circuncidaron la nueva generación y celebraron la Pascua, ¿ya? Entonces, después de que pasó todo esto, se recuperaron bien, porque imagínense el tiempo de recuperación igual que dejaba eso, o sea, claramente debe haber sido algo bien delicado. Resulta que Dios le dio cierta indicación a Josué de que pudieran durante 6 días dar una vuelta al día alrededor de la ciudad de Jericó, y que fueran con el arca del pacto, van tocando ciertas trompetas. La gente, los israelitas, el ejército, iba caminando tranquilamente, solo caminando. O sea, imagínense, igual como que andaban con la pera, los de Jericó, yo me imagino, porque imagínense que viene un ejército gigante de 40.000 hombres, y que algunos van tocando algunas trompetas y van dando vuelta alrededor de Jericó, de la ciudad, y se van. Y luego al siguiente día dan otra vuelta y se van. Es como, ¿qué onda estos locos? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué están haciendo eso? Teniendo en cuenta también y sabiendo de todas las cosas que el pueblo de Israel había hecho otros pueblos, o sea, estaban con la mansa pera. Y bueno, resulta que ellos al 7º día dieron 7 vueltas, o sea, imagínense la fuerza que Dios les daba a ellos para poder también dar vueltas a una ciudad completa. Entonces, dieron la 7ª vuelta en el 7º día, y cuando las trompetas sonaban así como con sonidos de guerra, de haber sido un sonido diferente, claramente, resulta que ahí todos los soldados del ejército que estaban, pero piola, todos los otros días gritaron, pero así, ¡ah!, le dieron cualquier color. Y claramente ahí de haber quedado la embarra, la mansa tendala. ¿Por qué? Porque hasta los muros cayeron. Bueno, como dijimos anteriormente, se le perdonó la vida a Rahab, ellos se unieron al pueblo de Israel. Luego, resulta que Dios les dijo que ellos no podían sacar nada de Jericó, nada. O sea, todo lo tenían que destruir, todo lo tenían que quemar, todo lo tenían que dejar ahí, o sea, nada, nada, nada. Con nada se podían quedar, absolutamente nada. Y cuando es nada, es nada. Pero adivinen, no falta el que, ay, pero es que si saco esto pasa piola, o si me dejo esto otro pasa piola, como que no. Y resulta que claro, se robaron, se guachivitearon ahí, ahí sacaron varias cosas que no correspondían a lo que Dios había dicho. Y bueno, Dios dijo lo siguiente: hizo como una infinidad de cosas, como entre comillas al azar, pero no al azar, sino que fue lo que dijo fue lo siguiente: ellos tenían que sacar, o sea, por tribus, iban a representarse por tribus, y Dios iba a mostrar a la tribu en la cual la persona o las personas involucradas estaban, ya, y mostró a la tribu, y después iba a decir en qué clan estaba. Después de eso iba a decir en qué
familia estaba. Y así, empezaron a descubrir quién había sido por medio de qué. Porque después de esta gran victoria que habían tenido en el pueblo de Jericó, tuvieron una gran derrota en el pueblo de Ai. Un pueblo mucho más pequeño, mucho más pequeño, que enviaron 3.000 soldados versus los 40.000 que fueron a Jericó. O sea, hello. Entonces, claro, ellos iban con así, los vamos a destruir así, de una. Y resulta que, claro, fueron derrotados. Y claramente después descubrieron quién había sido el que había robado cosas que no correspondían del botín, etcétera. Entonces Dios claramente los castigó. O sea, ahí hubo una desobediencia, y Dios los castigó y les hizo entender que ellos debían seguir al pie de la letra lo que Él decía, porque esa era la única forma de que pudiera lograr todo lo que Dios quería para ellos, ¿ya? Entonces, después de que pasó todo esto de el arrepentimiento de algunas personas, aunque los que estaban involucrados se fueron por parte de los callados, ¿ya? Entonces los demás entendieron de que se debían seguir las indicaciones de Dios y volvieron a renovar su fe, volvieron a renovar sus fuerzas, volvieron a seguir las órdenes de Dios, obedecieron y luego vencieron de nuevo al pueblo de Ai. O sea, maravilloso. Luego de esto, el pueblo de Israel pudo conquistar 31 reinos. ¡31! ¡Wow! Y de todas las tierras que pudieron ganar, el pueblo de Israel las dividió en las 12 tribus. A cada tribu le dio un pedacito de tierra correspondiente. A los levitas no les dio tierra de por sí, sino que los mandó a diferentes lugares porque ellos servían a Dios, al servicio de Dios. Y al final, bueno, pasaron los años, muchos años, y Josué muere, ¿ya? Pero antes de morir, se despidió de su pueblo, se juntó con algunos líderes y renovaron el pacto con Dios. Renovaron su pacto y les dio algunas indicaciones como para seguir, que fue el hecho de continuar con su fe en Dios, continuar siendo obedientes, continuar en la obediencia a las leyes de Moisés, y así sucesivamente. Y bueno, a mí me parece bastante interesante el libro de Josué. Espero que de verdad puedan leerlo. No se dejen llevar por la cantidad de capítulos que tiene el libro, sino que guíense por lo interesante de su contenido. Es muy entretenido, muy interesante, es muy power todo, es muy intenso todo el tiempo, y la verdad es que eso nos enseña mucho a nosotros. Así que espero que de verdad puedan tomarle el gustito a esto. Y viene el próximo libro, Jueces, así que espero que también lo disfruten. Así que eso, chao.